¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. En estos días estuve leyendo un libro muy interesante y es sobre uno de los personajes más icónicos de la historia dominicana y, hablando a modo particular, mi personaje favorito en toda la historia dominicana. Así es, para los que quizás no lo sabían, soy de hecho un gran admirador de la figura de Gregorio Luperón. Una figura que todavía al día de hoy genera muchas pasiones, genera mucha admiración entre un sector, así como también hay un pequeño grupo de personas que cuestionan la eminencia de esta figura histórica, una figura que jugó un papel clave en la conformación y en el afianzamiento de la identidad dominicana, y que en muchos sentidos es representativo de esa identidad que nos caracteriza como país soberano. Y no es para menos, ya que examinando cada una de las páginas de este libro en particular, me he dado cuenta de que la figura de Luperón está intrínsecamente atada a lo que es el ser dominicano, a lo que significa la dominicanidad. En lo particular, después de leer esta extensa biografía política escrita por el profesor Hugo Tolentino Di sobre la vida y obra de Gregorio Luperón, he llegado a comprender muchas cosas sobre mi héroe favorito de toda la historia nacional y al mismo tiempo entender las circunstancias que lo llevaron a ser lo que fue y también lo que él mismo se propuso llegar a ser, tanto en la vida como también en el devenir histórico del pueblo dominicano. ¿Quién diría que un 8 de septiembre del año 1839, que fue la fecha en que nació Gregorio Luperón, vendría al mundo una figura que estaría llamada a defender la patria dominicana en su hora más aciaga, que vendría de una familia que en muchos sentidos fue disfuncional porque él nació de una relación consensuada entre un comerciante llamado Pedro Castellanos y una antigua sierva llamada Nicolasa Duperrón, que según algunos historiadores habría sido una antigua esclava manumitida por la familia Duperrón, de origen francés barloventeño, que se habrían instalado en Puerto Plata a mediados del siglo XVIII y que algunos consideran incluso que ella misma podía haber sido mulata. Una mujer, por lo tanto, que había sido criada en un entorno provinciano, rural, y que le tocó, tras su separación de su pareja, afrontar la crianza y la educación de sus hijos. De hecho, el propio Luperón, y así lo reseña este libro, se crió en un ambiente bajo el amparo de la figura materna y al mismo tiempo tomando la dirección de la crianza de sus hermanos. Luperón tuvo cerca de 5 o 6 hermanos aproximadamente, y al mismo tiempo Luperón tuvo esas ansias de educarse, de llegar a convertirse en alguien importante en la vida. Nótese un hecho curioso: Luperón nació en el año 1839, en un momento en el que había una fuerte efervescencia en los países hispanoamericanos y lo que en ese entonces era la isla de Haití no escapó a esa realidad, porque en ese momento histórico el país se encontraba en lo que Juan Bosch, en su obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe como frontera imperial, se denominaba la época de los reajustes. Y fue esta época en la que los países que recién se habían independizado de España para la década de 1820
Para 1830 y tantos, estaban reajustándose tanto a nivel territorial como a nivel institucional. Fue en esta época en que se separó la Gran Colombia, fue en esta época en que se separó también la República Federal Centroamericana, que abarcaba hoy los 5 países de Centroamérica. Fue también en esa época en que se intentó muchas veces crear una confederación entre Perú y Bolivia. Fue también en esta época en que se afianzó la independencia de Brasil. Fue también en esta época en la que México trataba de ejercer un mayor dominio sobre su territorio. Y también fue la época de la expansión económica y territorial de los Estados Unidos. Y fue en este contexto histórico en el que nació Luperón. Y en el ámbito local, para la época en que Luperón nacía, en el país ya existía la Sociedad Secreta La Trinitaria, liderada por Juan Pablo Duarte, que a la postre sería el padre de la independencia dominicana. Y al mismo tiempo, en ese mismo año, en el Caribe se suscitaban eventos interesantes, puesto que mientras España trataba de mantener el control sobre Cuba y Puerto Rico, en esos países habían sendas conspiraciones para lograr la independencia de ambos territorios en el Caribe. Y claro está, Luperón nació en este contexto, se formó en el contexto de lo que fue la independencia dominicana, las guerras de independencia dominicana, de la cual seguramente un niño, Gregorio Luperón, estaba más que enterado por el ambiente que se vivía en las calles de Puerto Plata, que en aquel momento era mucho más pequeña de lo que es hoy. Y al mismo tiempo se forjó a nivel educativo, porque tanto en sus notas autobiográficas como en esta biografía política, se menciona que se formó en el colegio evangélico del reverendo Tauler, quien era metodista y quien le tomó cariño a Luperón, se convirtió en una especie de figura paterna y lo formó a nivel educativo, a nivel académico. Ya a partir de los 12 años, Luperón dejó la educación básica o lo que era la educación básica en ese momento, y comenzó a trabajar en los cortes de madera de la región de Jamao, que eran manejados por un comerciante francés llamado Pierre-Eugène Duboc, que algunos atribuyen falsamente la paternidad de Gregorio Luperón, pero sí fungió como una figura paterna, quien le formó el carácter a Luperón y quien vio en Luperón dotes para el liderazgo y dotes para la administración y la organización, al punto de que nombró a Luperón, siendo apenas un niño de 12, 13 años, como su mano derecha, le dio acceso a su biblioteca y así Luperón pudo forjarse intelectualmente a nivel autodidacta. Es decir, vemos aquí a un Gregorio Luperón forjarse como todo un hombre culto, porque de hecho sería un hombre culto a lo largo de su vida, y un hombre que siempre tuvo ese interés en formarse intelectualmente, en formarse culturalmente, porque él entendía que a través del conocimiento es que se podían alcanzar grandes cosas y se podía llegar a ser mejor persona. Pero no solamente estas experiencias marcaron lo que sería el carácter de Gregorio Luperón, ya que también vendría otro hecho histórico que colocaría a Luperón en esa experiencia de llegar a convertirse en un auténtico líder militar, puesto que para el año 1857, disculpen el lapsus, vemos cómo Luperón se une a la revolución cibaeña que buscaba derrocar ese año a Buenaventura Báez luego de que éste estafara a los comerciantes tabaqueros de la región norte o Cibao. Y aquí lo vemos como uno de los líderes del cantón militar de Puerto Plata. Es decir, Luperón fue uno de los hombres encargados de aprovisionar a las tropas rebeldes que iban a participar en el sitio de la capital, y al mismo tiempo Luperón estuvo al tanto de todos los movimientos creados
para crear la Constitución del año 1857 o Constitución de Moca, que fue una de las constituciones más liberales y más avanzadas que hemos tenido en la historia de nuestro país. Como quizás muchas personas hayan visto por un video previo que publiqué acerca de la reincorporación a España, esta revuelta a la postre fue derrotada por Pedro Santana, quien se hizo con el poder tras derrocar a Báez y derrocar al gobierno revolucionario de Santiago, y esto le dio el camino libre para llevar a la reincorporación de Santo Domingo a España, algo que fue muy resistido por muchos dominicanos, Luperón no siendo la excepción a esto, lo que lo llevó a que tuviese un primer exilio hacia el año 1862, después de haber sido apresado en una intentona para restablecer la república ya perdida. Pero para el año 1863 volvemos a ver a Luperón como una de las figuras clave en la guerra de restauración. Fue una de las figuras que, junto con Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel y José Antonio Salcedo, no solamente dieron el grito de Capotillo para restablecer la República Dominicana, sino que también fue una de las figuras clave con apenas 24 años. Es decir, mientras hoy en día muchos jóvenes a esa edad están buscando, claro, en este siglo XXI, están tratando de definir lo que son, Luperón ya tenía claro cuáles eran sus intenciones en la vida. Y ese Luperón, con apenas 24 años, recibió el rango de general de brigada y fue el hombre encargado no solamente de encender la tea revolucionaria en la región sur, sino también el hombre encargado de derrotar a Pedro Santana en Guanuma e inmovilizarlo en Arroyo Bermejo, para así bloquear sus planes de ejercer una marcha hacia el Cibao que aplastara al movimiento restaurador. Luperón fue el hombre clave y en su biografía política, como también en sus notas autobiográficas y en los partes de guerra que redactó para el gobierno revolucionario con asiento en Santiago, demostró tener una larga claridad del combate y un gran dote de liderazgo para con sus tropas. De hecho, Luperón alcanzó tal respeto entre las tropas restauradoras que las veces que se intentó apresarlo por presuntos alegatos de insubordinación, sus tropas lo defendieron. Y esto eventualmente llevó a que Luperón se convirtiera en una figura considerada para la presidencia de la República, después de que José Antonio Salcedo, Pepillo Salcedo, el presidente que había sido escogido para el gobierno revolucionario restaurador en Santiago, fuera derrocado por Pedro Antonio Pimentel y Gaspar Polanco. Luperón rechazó en esta oportunidad ese ofrecimiento y aquí comenzaremos a ver un patrón sobre cuál sería la actitud de Luperón hacia el poder. Luego de que termina la guerra restauradora, Luperón regresa a Puerto Plata, se casa, comienza a formar su familia, pero al mismo tiempo comienza a verse, a forjarse como un auténtico patriota en plena capacidad para defender los intereses del país y los intereses del grupo social al que él pertenecía, que era el de la pequeña burguesía dominicana, quienes aspiraban a convertir a nuestro país en una república libre, soberana e independiente. Luperón, desde luego, formó parte de este grupo por el prestigio social, a pesar de que había venido de extracción humilde. La guerra de restauración significó un ascenso social para él. Y ya para la década de 1860, 1870, es decir, mediados de 1860, de la década de 1860 y principios y mediados de la década de 1870, lo vemos en distintas acciones para defender la soberanía dominicana en contra de las intenciones de Buenaventura Báez de incorporar la República Dominicana a los Estados Unidos.
a través de las famosas hazañas del telégrafo, del cual muchos historiadores han escrito al respecto y algunos youtubers han hablado también. A través de estas maniobras y contando por supuesto con el respaldo de una parte de la población dominicana, pero también con el respaldo de los independentistas cubanos y puertorriqueños y, por qué no decirlo, de algunos políticos haitianos que estaban en consonancia con las ideas de Luperón sobre el antillanismo, él logró en diversos combates no solamente derrotar las intenciones de Báez, sino que también se presentó a sí mismo como el auténtico defensor de la dominicanidad. Esto desde luego lo convirtió en una figura clave para el sector que buscaba defender la autonomía del pueblo dominicano y al mismo tiempo lo convirtió en un héroe, en una figura que incluso muchos años después, cuando le tocó ser ministro plenipotenciario en Europa representando a la República Dominicana, fue a visitar a la propia Reina Victoria, y la propia Reina Victoria, que ya estaba enterada de las acciones de Luperón, quiso saber al respecto. Es decir, ya la figura de Luperón pasó del ámbito local dominicano al ámbito internacional, a ser una figura internacionalmente reconocida y al mismo tiempo convertirse en el protector de los independentistas caribeños. Figuras como José Martí, Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, que fue uno de sus mejores amigos, Antonio Maceo, que era de origen dominicano también, y Máximo Gómez, dominicano, fueron protegidos por Gregorio Luperón. Y al mismo tiempo, las comunidades exiliadas de cubanos, puertorriqueños y españoles desertores veían a Luperón como su protector, como su amigo, y en varias ocasiones lo defendieron, toda vez que los gobiernos inmediatamente posteriores a Buenaventura Báez trataron de dañar la reputación y la imagen del hombre que tan solo una década antes había enfrentado al poder español y lo había derrotado de la manera más humillante con guerra de guerrillas. Esta figura de Luperón, sin lugar a dudas, es cimera, una figura que ha merecido ser estudiada, pero no solamente por ser un gran patriota, sino también por ser un gran organizador en lo que respecta a nuestro país. Porque de hecho a Luperón también se le puede atribuir la existencia de uno de los primeros partidos políticos que hubo en la República Dominicana. A pesar de que algunos historiadores consideran que el primer partido político como tal fue la Trinitaria, la primera organización identificada como un partido en nuestro país fue el Partido Nacional, creado por Gregorio Luperón en la década de 1870 y que alcanzó el poder con Gregorio Luperón a la cabeza en el año 1879. Y aquí quiero destacar algo. Antes de 1879, Gregorio Luperón se le había ofrecido la oportunidad en cerca de 3 ocasiones de llegar a ser presidente de la República Dominicana. Y en esas 3 ocasiones Luperón rechazó esa oportunidad y solo la aprovechó en el año 1879 cuando derrocó al gobierno de Cesáreo Guillermo. Y esto demuestra un patrón interesante, porque aquí vemos a un Luperón desprendido del poder político. Aquí vemos a un Luperón que entendía la política como una cuestión de servicio al país. Aquí vemos a un Luperón que literalmente entiende la política como algo que debe de estar por fuera de las ambiciones personales. Y durante el tiempo que le tocó ser presidente, de aproximadamente un año, entre 1879 y 1880, Luperón se encarga de organizar el país. Se encarga de su provincialización definitiva, se encarga de crear los primeros correos,
se encarga de elaborar las primeras carreteras, se encarga de crear una serie de leyes que con el paso del tiempo dieron pie a las actuales legislaciones civiles y comerciales que tenemos en nuestro país. Y todo esto en aproximadamente un año, sentando las bases para lo que sería la organización nacional. En ese sentido, Luperón se puede equiparar a ciertas figuras de la historia iberoamericana que también tuvieron un papel organizativo en la historia de cada uno de sus países, como por ejemplo Bartolomé Mitre en Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, porque también Luperón se encargó de impulsar las escuelas con el ideario ostosiano, que al mismo tiempo se basaban en el ideal de que la educación debía de ser una cosa de hombres de ciencia y no tanto de hombres de religión. Porque aquí también hay un hecho importante. Luperón, a pesar de haberse bautizado como católico, nunca llegaría a ejercer esta fe. Y de hecho, siempre tendría más proximidad hacia los protestantes y llegaría a ser incluso maestro masón. Y aquí yo quiero dejar algo bien claro. Ser masón en la República Dominicana no significa pertenecer a una organización que busca dominar el mundo, ni mucho menos, no. En la época en que Luperón vivió, ser masón significaba formar parte de una organización que actuaba más como un gremio dedicada a la educación y al socorro y al auxilio de sus miembros, que a una organización que conspirara para derrocar a los gobiernos monárquicos, mayormente de corte absolutista, que había en Europa en aquel momento, o para defender ideales que muchas veces apoyaron o ayudaron al desarrollo del pueblo dominicano. Por lo tanto, la idea de un Luperón como alto maestro de la masonería, porque llegó al grado 33, que es el grado más alto de la masonería en el rito escocés, no tuvo nada que ver en contra de los mejores ideales del país. Al contrario, prácticamente todos los líderes de la historia dominicana, o casi todos los líderes de la historia dominicana, fueron masones. Gregorio Luperón fue masón, el propio Juan Pablo Duarte también fue masón, la Trinitaria se forjó como una sociedad masónica o inspirada en las sociedades masónicas. José Martí fue masón, Máximo Gómez también fue miembro de la masonería en Cuba, Antonio Maceo también fue masón, Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances también fueron masones. Y todos estos, a pesar de que defendían los ideales masónicos, también tenían clara la idea de que las Antillas debían de ser un territorio libre de las expansiones imperialistas, ya fuesen europeas o estadounidenses, y alcanzar su propio destino. Lo cierto es que la figura de Luperón da para hablar mucho. De hecho, siento que he hablado bastante sobre una de las figuras que yo más admiro de la historia dominicana. Y de hecho les recomiendo a todos los que vean este video que si quieren saber más sobre la figura de Gregorio Luperón, pueden leer este libro, la biografía política escrita por Hugo Tolentino Díaz, así como también la biografía de Luperón en los libros del historiador Roberto Casá, y también las de Ismael Hernández Flores, que hace una detallada explicación sobre la vida de Luperón y su papel en la guerra restauradora. Esto sin dudas ayudará a que la gente tenga una mayor noción de la historia de su país y al mismo tiempo pueda entender lo importante que es conocer, tener la identidad de un país soberano que se llama República Dominicana y la importancia de defender esa identidad a toda costa, sobre todo en estos tiempos donde la identidad de nuestro país pareciera verse amenazada por factores internos y externos, y es algo que debemos de preservar a toda costa porque significa el futuro que le vamos a legar a cada uno de nuestros hijos y a las generaciones por venir. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes.
¿Qué opinión les merece la figura de Gregorio Luperón? ¿Consideran que Gregorio Luperón es, como de hecho yo mismo lo defino, el máximo patriota de nuestro país? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Si les ha gustado este contenido, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta a este video, también pueden revisar los otros videos previos a este, y gracias por escuchar o ver este material y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.